Bueno, ahí iniciamos la grabación. Les decía yo que se me hace un poco difícil a mí ponerles a todos la misma nota, porque hay gente que no ha venido casi nunca. Algunas personas me hablaron por cuestiones laborales y demás, que bueno, yo las entiendo, ¿no es cierto? Yo las entiendo, pero qué sé yo, hay gente que no tiene cuestiones laborales y bueno, y tampoco se conecta. Así que la verdad que no sé, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinas vos, Santiago? Hola, Emperatriz, ¿cómo andás, querida? Sí, perdón, ¿acerca de qué, digamos, ¿Esto específicamente? qué? ¿Cómo pongo la nota? A ver qué te parece a vos, ¿con qué criterio? Eh, ¿Vamos mire, haciendo monografía? No, no lo hace nadie. Y es el mes de diciembre y estoy renegando pidiéndosela. Esa de mi experiencia me muestra que no. Eso no existe. No existe. Además, se supone que esta materia ustedes la hacen porque les gusta el tema. Les, y que yo sepa, no hay ninguna otra materia, no digo en nuestra carrera, en la Universidad de Villa María, no hay otra materia que trabaje el tema de la ideología. Y fíjense, yo estoy que en la Universidad de Córdoba, ni en la carrera de Sociología, ni en la carrera de Ciencia Política, hay una materia que se dedique al tema de la ideología, no hay. Pero allá no tienen materias optativas, así que, bueno, yo doy clase allá también. Pero yo soy profe de la Universidad de Córdoba también. Así que, bueno, y la otra materia que yo doy aquí en Villa María, que es Subjetividad y Ciencias Sociales, en toda la universidad tampoco no hay ninguna materia que se dedique al psicoanálisis. Hola Agostina, ¿cómo andás? Bueno, hoy vamos teniendo un grupo numeroso, bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho, vamos a ver si amplío para que se puedan ver todos. Ahí está. No me aparece Diego, porque vi que... acá está Diego. Están todos. ¿Ah? Sofía, ¿cómo andás, Sofía? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, me alegro que andes bien. Bueno, hoy había preparado yo un tema. Bueno, no, demos por cerrado el tema de la nota final. A ver qué proponen. Hágame una propuesta realista. Pili, ¿vos qué opinás? Que veo que me parece que Pili ha tenido asistencia perfecta. Y me parece que Abril también. Santiago Arpayú y Santiago Cao creo que también. ¿Faltaron alguna vez? yo Yo sí falté falté un una vez, poco yo falté yo una vez. falté al principio. Ah, ¿y Sí, vos, sí, yo Sofía, como una faltaste una parte. vez? Acá viene Lucas, que Lucas vino casi siempre, una vez faltó, pues no sé por qué. ¿Vos, Pili, viniste todas las veces? Falté una vez, yo también, falté una vez. ¿Vos, Florencia, viniste todos los encuentros? Sí, creo que falté una sola vez. Bueno. Hola, Lucas, ¿cómo andás, querido? Hola, profe, estoy con problema de internet, ahí ves la solución. Bueno. Bueno, yo entonces el criterio que yo voy a tomar es el siguiente. A todos los que enviaron el trabajo práctico les pongo 10. Ese sería el criterio. Si hay alguien que se opone, me lo hace saber. Si alguien quiere rendir un examen o quiere demostrarme que estudia y que esto, que no quiere recibir la nota de esa forma, me escribe. Pienso que estarán todos de acuerdo. Pero, ¿están todos de acuerdo? No, nadie me dice nada. Sí, ¿Emperatriz está profe. de Si acuerdo? usted lo Sí. considera adecuado, digamos, está perfecto, digamos. Sí, profe, hay muchos compañeros que no entregaron los trabajos prácticos.
Me parece que hay 4 o 5 Ah, bueno. que no entregaron, pero quedan libres. El que no entregó el Claro. trabajo práctico, así les digo, queda libre de una. Y ya no los voy a recibir, ¿eh? Porque era para hace tiempo ya. Acá dice Diego, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a esa... Bueno, se me fue la... Está bien, Diego, está bien. Está bien. Acá la tengo a mi nieta que está abajo de la mesa, a ver. Salgan de ahí, va. Dale, 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 sal. No, sal, por favor. Ah, sí. Está mi nieta con el perrito acá abajo de la mesa, me va a tirar todo. Bueno, entonces yo les pido que los que han venido hoy, que vengan la semana que viene. Vamos a trabajar también un tema importante. Hoy el tema que tenemos... Sí, Emilio, ¿querés decir algo? Sí, Vale, te escuchamos. Se le debe haber ido el internet o algo. Sí, algo le pasó, algo le pasó. Ya está, Emanuel Gallo dice que no enciende la cámara porque está en el trabajo. Bueno, está bien. Y Agostina dice usted el que tiene la última palabra. Bueno, ahí viene Juanpi, otro. Juanpi me parece que vino casi siempre también. profe, perdón, me desconecté sin quererlo. No, yo iba, o sea, si usted tiene la última palabra, en todo caso, no sé, se me había ocurrido tal vez como que cada uno podría exponer unos 5 minutos diciendo qué le enseñó la materia o cómo se comprende la ideología, no sé, pero si usted tiene la última palabra y me parece bien la metodología que está usando, así que eso. A mí me parece un poco estresante. Yo les digo la verdad, yo pues no creo en las evaluaciones, para nada. A mí me parece que el aprendizaje no se hace en las evaluaciones. Porque las evaluaciones, y bueno, yo que me dedico al psicoanálisis hace tantos años de esto, y hace 33 años que yo hago docencia universitaria. Mucho, ¿no? Entonces yo lo que he visto que las cosas que les quedan a los estudiantes y que les sirven y las utilizan, son aquellos contenidos que los han vivido como una experiencia gratificante. Habitualmente los exámenes no son gratificantes, porque se supone, ¿no?, que el examen debiera ser una experiencia de aprendizaje, otra experiencia de aprendizaje. Y habitualmente no es así, porque uno viene, es como que vomita el examen y después en la medida en que se olvide lo más rápido de ese mal trago, ya está. Es una experiencia estresante. Fíjense que yo, que soy un tipo que siempre pongo buenas notas porque a mí me interesa desacralizar la nota y justamente que ustedes dejen de preocuparse por la nota y disfruten de leer, porque es lo que se pierde en la universidad. Una de las primeras cosas que se pierde es leer por placer. Digamos, se supone que ustedes eligieron esta carrera para disfrutarla. Fíjense, yo que soy médico, soy bastante, qué sé yo, herético, digamos, hereje, porque me he dedicado a estudiar otras cosas. Mi pasión es la antropología, las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, me apasiona. A mí yo lo leo con placer, lo disfruto. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que los estudiantes que podrían disfrutar de leer muchos de estos textos que son tan lindos, porque hay textos realmente bellísimos, no digo los que trabajo yo, cualquiera de los textos que ven en las materias, habrá unos más que otros, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo puede ser que no los disfruten, que no lo hagan por placer? Entonces yo en general me encargo, y además de hace tantos años que estoy en Villa María, hace 22, 23 años de que se fundó, que los alumnos saben que conmigo aprueban todos y aprueban con buenas notas, y en general tengo promoción directa si sacan más de 8 en los 2 parciales, que casi siempre los sacan, y ni siquiera tenemos coloquio ni nada por el estilo. Entonces, lo que sí yo exijo mucho es la asistencia a clase, porque si no van a clase, primero, ¿para qué estoy yo? ¿Sí? Me da vergüenza cobrar el sueldo. Y si no van a clase, eso de creer que uno aprende en la casa leyendo los textos y es lo mismo,
no es lo mismo, porque se supone que nosotros decimos algunas otras cosas más de las que dice el libro. Por ejemplo, ¿quién es ese autor? ¿Qué tienen que ver esos conceptos con los que trabajan otros autores en otros países? ¿Qué importancia tienen esos contenidos? ¿Que han formado una tradición alrededor de esos contenidos o no? ¿Qué luchas ideológicas hay entre los autores? Bueno, esas cosas no las dicen los libros habitualmente. Para eso estamos los docentes, o por lo menos yo creo eso, que para eso debemos estar. Para decir algo distinto de los libros, porque ir y pararse uno y repetir lo del libro es ridículo. Yo sé que algunos profes hacen eso, pero bueno, son profes mediocres, como en todos lados. Hay profesores mediocres y hay estudiantes mediocres, digo, ¿qué le vamos a hacer? Yo no creo en eso, porque para mí la vida universitaria es una vida excepcional en la sociedad. Ser estudiante o ser docente en la universidad es excepcional. No es porque los docentes seamos ricos ni porque los estudiantes tengan un gran futuro, sino porque la sociedad apuesta en nosotros para que estudiemos. Es un privilegio, es un privilegio. Y la sociedad nos paga. En la universidad pública me pagan a mí y les pagan a ustedes también, porque es gratuita. Entonces yo creo que uno no tiene que decepcionar y tiene que cumplir. Y me parece que lo más elemental de cumplir con eso es disfrutar de lo que uno hace. Disfrutar, aprovechar, ser agradecido de alguna manera de tener esta situación excepcional. Que nadie la tiene ganada, nadie tiene ganado el cielo. Me parece que es importante tomar como cierta conciencia de eso, ¿no? Que a veces veo que no siempre es así. Pero bueno, esto es lo que yo creo y siempre intento transmitirle un poco estas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a quedar así. Yo les pongo esa nota a todos los que entregaron el trabajo. Los que no lo entregaron hasta hoy, yo ya no recibo más. Entonces, porque me parece que hay también como una cuestión ética en eso que hace tiempo ya. No sé cuánto hace que les di el trabajo práctico, hace 2 semanas atrás. Y si no me equivoco, era muy poquito lo que tenían que escribir, así que, bueno. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos con la actividad de hoy. Que hoy yo había pensado trabajar un tema que es muy, muy importante en las ideologías. Nosotros estuvimos viendo las ideologías revolucionarias y las ideologías reaccionarias. Pero hoy vamos a ver una ideología que está en nosotros. Uno puede decir, no, bueno, nosotros somos progresistas, o somos de izquierda, o somos combativos. Bueno, ustedes saben que es medio difícil eso, es medio difícil ser combativo. Uno podrá decir soy de izquierda, y bueno, ¿y por qué? Porque estoy en un partido de izquierda. Eso no es ser de izquierda. Ser de izquierda es estar identificado con la ideología de la izquierda, que es una ideología igualitaria, es una ideología redistributiva, es una ideología en la que los pobres me duelen. Entonces, en ese sentido, un sacerdote que trabaja para los pobres es de izquierda. Y yo creo en eso. Yo creo que los sacerdotes del tercer mundo, que fueron tan importantes en la década del 70, era gente de izquierda. Claramente era gente de izquierda. Pero también puede ser de izquierda alguien que no milita en ningún partido político, pero lucha para que la sociedad sea más igualitaria, más justa. Y puede haber alguien que milite en un partido de izquierda y ser de derecha, ser una persona autoritaria, tener una empresa y ser re explotador con sus empleados. Que esto existe y mucho, mucho. Bueno, se ve ahí, díganme ustedes si se ve la imagen. Pili, Sí, ¿se ve bien? Sí, se ve. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ese sería el tema de hoy, ¿no? Las ideologías conservadoras, neoconservadoras, liberales y neoliberales que van en una línea. Ustedes saben que hay un autor alemán que se llama Helmut Nobel,
que él dice que no cree mucho en el neoliberalismo. A mí me convence mucho eso. No sé si hablamos algo de esto los otros días, pero si no se los comento. En realidad el neoliberalismo no sería tan malo, porque el liberalismo, que fue la primera ideología del capitalismo, la ideología dominante, cuando inicia el capitalismo, en el siglo XVII, XVIII, que se empieza a expandir, era una ideología realmente revolucionaria porque reemplazó a la ideología monárquica, la ideología de la aristocracia. Entonces era muy importante. Si uno piensa simplemente en que, recuerdan la vez pasada que hablábamos del apartheid, bueno, en la época feudal, toda Europa era un apartheid, o sea, uno no tenía libertad de movimiento. No se podía ir de un condado a otro condado, de una provincia a otra provincia, porque uno pertenecía a la tierra. Era la plebe que formaba parte de un feudo. Era como parte de la tierra, digamos, no se podía ir. Y algo que sí logra con el capitalismo es la libertad de la fuerza de trabajo, que uno se podía ir, podía cambiar de trabajo, que en su momento fue muy, muy revolucionario. Y esa era la ideología liberal. Bueno, estos comentarios que yo les traigo acá son de una autora que yo admiro mucho, que se llama Eduardo Gruner, que tiene, bueno, muchos libros, pero un libro que se llama El fin de las pequeñas historias, que yo se los voy a adjuntar. Me parece que ya se los adjunté, no estoy seguro. ¿Han bajado los libros que les mandé? Creo que es de Lili. las mejores cosas que me llevo de la materia, toda la bibliografía, pelis y música recomendada. Sí, Ah, bueno. totalmente. Bueno, muchas gracias. Les cuento que la bibliografía es la primera parte, falta la segunda parte que se las voy a mandar. La estoy armando, capaz que mañana se las mando. Había unos Buenísimo. fragmentos de película, no sé si los... ¿Cómo? Buenísimo, digo, la segunda parte. Sí, mañana se les voy a enviar. Les quería preguntar si había fragmentos de películas que les envié. Sí, Sí, también. ¿Los pudieron ver? Había varios de Zizek. sí, pero no a todos. Sí, los de Sixes No, son los está que bien. yo vi. Bueno, vamos a ver si la semana que viene podemos trabajar un par de fragmentos de películas de Zizek aquí en la clase. Bueno, decía yo que vivimos en la era de la ideología. El neoliberalismo es un mito. El papel de los aparatos de Estado, de la intervención estatal en la economía es cada vez más importante. Y esto es así, porque cada vez más el Estado es más regulador. Pero uno dice, ¿pero cómo puede ser si el neoliberalismo es que el Estado no interviene? No, eso es falso. El Estado tiene que intervenir para garantizar la ganancia de las empresas. Y las empresas son tan suicidas y violentas entre sí que en la guerra entre empresas se destruyen todas. El famoso dumping, esto de vender por debajo del costo, con tal de ocupar un mercado, pone en riesgo muchas veces a las empresas y hace que vayan a la quiebra. Es un suicidio empresarial. Pero no es nada raro, es muy común eso. Entonces el Estado tiene que intervenir, regular, evitar los monopolios, evitar los precios de dumping. ¿Sí? Parece mentira, ¿no es cierto? Porque es como que el Estado los trata a las empresas como si fueran adolescentes caprichosos. Bueno, funciona así. Vi hace poco un reportaje sobre Mali, un país africano, en el África Central. Producen un algodón excelente y el precio es, por supuesto, muy bajo. Pero no pueden abrirse paso. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, al subvencionar a sus propios productores para que produzcan algodón, gasta más en ayuda a sus granjeros que todo el presupuesto estatal de Mali. Es increíble eso es increíble y da ganas de llorar, porque es todo un estado, como el estado de Mali, que gasta lo mismo que lo que gasta Estados Unidos para que el algodón de Estados Unidos no sea más caro que el de Mali. Terrible eso. El ministro de Finanzas de Mali dijo, por favor, nosotros no necesitamos ninguna ayuda socialista.
den una oportunidad al mercado. No financien injustamente a sus productores y Mali se salvará económicamente hablando. Y fue increíble cómo contestó a esta declaración el embajador de Estados Unidos en el país africano y dijo: no es tan simple como esto. En Mali hay demasiada corrupción. Esta es la realidad, la esencia del capitalismo global. Todo el mundo se salta las normas. Entonces, dice, ¿qué tiene que ver si hay corrupción? ¿Qué tiene que ver eso? Le están pidiendo el ministro de Finanzas es que no subsidien de esa forma tan vergonzosa, ¿no? Bueno, lo mismo que la carne argentina. La carne en Inglaterra, en Francia, está absolutamente subsidiada. Pero si no estuviera subsidiada, ustedes imagínense la carne argentina, que es de muchísima mejor calidad y es muchísimo más barata que lo que se produce allá, porque allá los salarios y todo son más caros. Invadiría totalmente los supermercados en Europa, en toda Europa. Profe, Por eso existe la famosa cuota Hilton, que se permite algunos cortes de carne argentina y se venden como una carne exclusiva, ¿no? Como la carne más cara y la mejor en Europa y se vende carísimo. Bueno, este es un conservador norteamericano, Russell Kirk. ¿Qué es el conservadurismo para Russell Kirk? Es Russell Kirk, defensa de la tradición, de los valores familiares y religiosos. Y bueno, y ustedes fíjense si no es esto lo que está vigente hoy en día, ¿no? Bueno, acá están los libros que tiene, que es un autor muy, muy leído, muy respetado en Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenemos también a Milton Friedman, ¿no? Que son de esta línea, digamos, de pensamiento. La nueva derecha es la defensa del individualismo, del mercado. La defensa de los intereses nacionales, incluso por la vía militar. Los neocon, bueno, ahí tenemos al fondo las torres gemelas incendiándose. Bueno, ¿y qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo del neoconservadurismo? No es la izquierda. Es la utopía. Es el colectivismo. Ese es del enemigo del conservadurismo, la utopía, y del neoconservadurismo, el colectivismo. ¿Qué es la utopía? La utopía es esa transformación social que nos va a hacer bien a todos. Eso es. Pero actualmente esa ya no sería el problema, la utopía, sino el colectivismo. ¿El colectivismo qué es? Las corporaciones obreras, las corporaciones de consumidores, las corporaciones de ciudadanos. Digamos, las corporaciones que luchan por sus intereses. Esos son los enemigos del neoconservadurismo. Acá también, el enemigo del liberalismo es el totalitarismo. En ese sentido, el liberalismo se plantea como el triunfo de las libertades. Volvemos de nuevo al corporativismo, que el enemigo del neoliberalismo es el corporativismo. O sea que en esta época el corporativismo social es el enemigo que se intenta destruir. Y que funcionó muy bien en la década de los 60, los 70, los 80, hasta los 90. Que el corporativismo junto con el Estado organizaban la sociedad, distribuían la economía. Para poder realizar la concentración económica, lo que había que destruir era el corporativismo. O sea, por ejemplo, para achicar los salarios obreros, no se puede lograr con organizaciones sindicales fuertes. O sea, había que debilitar las organizaciones sindicales para que los precios de los alimentos y de todas las mercancías no tengan techo, había que debilitar las organizaciones de consumidores. Bueno, y así, ¿no? No se lee bien, así que si me permite se los voy a leer. Con el neoliberalismo, ¿somos libres? Soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. Está fuertes. Bueno, este es el libro que yo les mencionaba, un libro extraordinario. Lamentablemente no lo tengo en formato electrónico y es difícil de escanear porque viene con letra muy chiquita.
Bueno, el libro se llama ¿Qué es neoconservadurismo? Este es el autor que yo les mencionaba. Al comienzo estábamos hablando con uno de los compañeros, Frederick Jameson, que es uno de los pocos autores en Estados Unidos que es de izquierda y de un pensamiento crítico, ¿no? Arqueología del futuro, el deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción. Bueno, esta es una novela, La rueda celeste, de Úrsula Le Guin. Y en esta novela hay mucho respecto del tema del cumplimiento del deseo propio de la utopía, especialmente en la figura del héroe de la novela. Todos los sueños del héroe se realizan, pero a la vez, con el cumplimiento del deseo, se ve modificado todo el sistema del mundo. Y, desgraciadamente, en su realización, todos sus deseos se vuelven antiutópicos. Tráeme un vasito de jugo, por favor. Por ejemplo, desea que se resuelva el problema de la superpoblación mundial. Así que se despierta una mañana de este sueño redentor y nota que el mundo efectivamente parece diferente. Se da cuenta de que ha habido una plaga que ha matado a la especie humana. Así que los deseos se cumplen, pero de un modo inesperado. Creo que las utopías hoy, tal y como demuestran este tipo de relatos, tienen que tener en cuenta esta ambigüedad del cumplimiento del deseo. El modo en el que los deseos poseen esta doble cara, positiva y negativa, de bien y de mal. Los extraterrestres. Es increíble que hoy, por ejemplo, mucha gente cree en el terraplanismo, que está en contra de las vacunas. Digamos, como un retroceso en todo lo que significó el progreso de la modernidad en estos últimos 200 años, ¿no? Tráeme jugo, negra. Una de las formulaciones utopistas actuales al respecto del trabajo tiene que ver con el paro estructural. Ese elemento estructural que hace que muchas personas en todo el mundo no vayan a encontrar jamás un trabajo. ¿Y cuál es la utopía ahora? El pleno empleo. Bueno, vamos a dejar acá, yo diría, ahora un ratito, si les parece. Conversamos, a ver qué están pensando. ¿Qué están pensando de esta óptica sobre lo que es pensamiento neoconservador? Gracias. Lucas. ¿Estás ahí, Lucas? Ahí está. ¿Me escucha? ¿Algún comentario? Sí. Sí, querido, dale. Se me ocurre que esto que estamos charlando ahora es donde se presenta la disyuntiva, por ejemplo, que se da hoy con la posición en la Argentina sobre qué fue, por ejemplo, el gobierno de Macri y qué no fue. Hoy tenés a liberales como autodefinidos, ¿no? Liberales como Esper o, bueno, Milei, que lo corren por derecha al gobierno, al gobierno anterior, diciendo que en realidad lo que menos fueron fue un gobierno conservador y liberal. Entonces, como que se abrió una nueva ventana a un liberalismo por ahí más puro y más conservador, mucho más duro en ese sentido. Qué increíble eso, ¿no? Qué increíble. Además, fíjense ustedes que hay una cuestión tan moral en esos pensamientos que básicamente, por ejemplo, la moral de Milei y de Esper, ¿cuál es? Que no hubo suficiente concentración económica, que hubiera hecho falta más concentración económica, porque la concentración económica es buena para el país, da estabilidad a las empresas, los monopolios son buenos, es terrible eso.
es absolutamente decadente, es la peor, el fantasma más horrible del capitalismo, es un monstruo. El monstruo son estas personas neoconservadoras, que son reaccionarios también, porque quieren volver a la época de la oligarquía. Claramente, claramente su pensamiento es un pensamiento oligárquico. O sea, la oligarquía es buena. O sea, Macri era demasiado zurdo, demasiado de izquierda para ellos. Terrible, terrible. Y además Bueno, es seguimos. interesante Sí, porque ellos apelan a la libertad, usan mucho esa palabra, la libertad, pero la época que añoran es la época anterior a la ley Sáenz Peña, o sea, como dice usted, profe, a los gobiernos oligárquicos, anteriores a 1916, que según ellos es cuando ahí en Argentina eh, es una había gloria. libertad, ¿no? Son una libertad exclusivamente eh, para los poderosos, para que puedan hacer lo que, sin Estado, sin derechos sociales, Fíjense ustedes que, ni siquiera sin derechos políticos, ¿no? fíjense ustedes que esas personas creen en el voto calificado. Creen en el voto calificado. No lo dicen porque digo, sería anticonstitucional y un delito pedir el voto calificado, pero ellos creen en el voto calificado. No piensan que la población tiene que votar. No debería votar la población. Ustedes saben que aquí en Córdoba, por ejemplo, Sabatini, el gobernador, que después fue gobernador, que fue el abuelo, sí, de Virginia Sabatini, que es profesora nuestra, no sé si alguno de ustedes la ha tenido. Bueno, él era radical. Y ellos iban, él era médico, iban con otros radicales, él era de Villa María, iban con otros médicos en las urnas, donde estaban las urnas, para que dejen votar a todo el mundo, porque no los dejan votar. Era terrible eso, era terrible. Incluso fíjense las posiciones oligárquicas que todavía hay ahora, en provincias como La Rioja, Formosa. Por ejemplo, a mucha gente le dan una zapatilla, y si gana, les dan la otra. O les dan una tarjeta de crédito, y si ganan la elección, les depositan 1.000 pesos, 2.000 pesos. Es terrible eso, es terrible. No pasa nada, eso es un delito claramente, pero nunca pasa nada. Bueno, dice, vamos donde estábamos antes. Bueno, esto del paro, ¿no? Que la utopía es el empleo universal. Esa es una de las posibilidades, pero en otra tradición utopista, y es una tradición muy fuerte y anterior al propio Marx, la meta absoluta de la utopía sería la eliminación del trabajo. No que todo el mundo tenga trabajo, sino que nadie tenga que trabajar, nadie tenga que hacer lo que todo el mundo carezca de trabajo. Por ello, cualquier formulación actual de la utopía tiene que tener en cuenta estas formas aparentemente contradictorias de la utopía al respecto del trabajo. Es lo mismo que el Estado. La tradición socialista planteaba la eliminación del Estado, pero la socialdemocracia plantea un Estado previsible, un Estado planificador, un Estado que cuide a la población. Bueno, son posiciones antagónicas, digamos, la socialdemocracia se llama socialismo, pero no tiene nada que ver con la tradición socialista que era, su objetivo era la eliminación del Estado como una organización de la dominación, la organización que garantiza la explotación capitalista, digamos. Y efectivamente es así, porque sin el Estado no habría estos niveles de explotación que hay de la población, que ahora es terrible porque los salarios en todo el mundo son bajísimos. Han bajado mucho los salarios, que es uno de los principales factores que logra la concentración económica. Pues la concentración económica no consiste solamente, como ha hecho el Grupo Clarín, de comprar todos los medios en el país, sino básicamente que los salarios sean bajos. O sea, no hace falta tener todas las empresas, ser un monopolio. O sea, si se es un monopolio, mejor. Pero lo que es fundamental son los salarios bajos.
Bueno, dice, del mismo modo podemos tomar en consideración la cuestión de los bienes de consumo. Podemos considerar que en el pasado, particularmente en los 60, la gente era muy optimista sobre las posibilidades de las utopías de la abundancia, en las cuales todo el mundo puede disfrutar de la abundancia en un alto nivel de la producción, la superproducción. Pero hoy existe lo que podríamos llamar utopías franciscanas, utopías basadas en la reeducación del deseo para el rechazo del derroche y el fetichismo de la mercancía. Utopías basadas en una forma de austeridad franciscana, no auténtica pobreza, pero tampoco derroche. De este modo, aquí tenemos de nuevo dos posiciones aparentemente opuestas y ambas muestran un profundo reflejo de un común impulso utópico. O sea, el bienestar tiene que ver con el superconsumo o con una vida austera. Está buena esa interrogación, es muy, muy bueno. De hecho, que el superconsumo no solamente que destruye la naturaleza, sino que en general hace daño, ya sea a la atmósfera y por ende al cuerpo humano, pero además el exceso de todo hace daño al cuerpo humano. O sea, una vida austera sería bueno, pero es contraria a la lógica capitalista que propone producción, 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 ¿sí? Riqueza, riqueza, riqueza. Fíjense que hay una corriente de pensamiento muy importante en Francia que se llama decrecimiento, que es una corriente donde hay varios economistas importantes, donde, bueno, está también la organización ATTAC, que es una organización que promovía la tasa Tobin, que es una tasa donde se cobraba un impuesto cada vez que un capital entraba y salía del país, de cualquier país, y que ese impuesto estaba destinado a los más pobres. Bueno, y el decrecimiento va en sintonía con eso, es disminuir los niveles de producción en la sociedad, tratar de producir cada vez menos, consumir cada vez menos. Ese sería el decrecimiento. Bueno, y un tercer ejemplo podría ser el de la ciudad y el campo. Por un lado tenemos las utopías pastorales del mundo rural, las comunas con su ideal de aislamiento en pueblos pequeños y autoabastecimiento, y por otro lado, las utopías de la gran ciudad. No diría de la superpoblación, pero sí de la población masificada. Multitudes anónimas en movimiento, todo tipo de cosas sucediendo todo el tiempo. Ambas son sistemas utópicos, tan inconmensurables como necesario es tomarlas en cuenta. Y ambas son expresiones profundas del mismo impulso utópico. O sea, las utopías siempre van en ambos sentidos contradictorios, ¿no? Yo creo que por ejemplo, lo del bienestar, ¿el bienestar qué es? ¿Es consumir mucho o es consumir poco y lo necesario? E incluso las luchas sobre lo que es necesario, ese es otro tema, es una batalla ideológica. ¿Cómo son las utopías actuales? Hoy la idea es que una utopía propiamente dicha no tiene que representar una sociedad perfecta, sino que presente el acto de imaginar una sociedad perfecta. Representa el deseo utópico un lugar del cumplimiento de la utopía. Podríamos considerar que la función política de la utopía consiste precisamente en interrumpir y o romper nuestras ideas heredadas al respecto del futuro. Romper ese futuro prefabricado. Incluso aunque no se acepten los términos de una visión utópica particular, es central para una forma de política genuina luchar antes que nada por la interrupción y ruptura de ese futuro falsificado. Mi posición, esto dice Gruner, ¿no?, es que actualmente nos resulta muy difícil hacer política porque no podemos imaginar el futuro excepto en los términos del sistema. Bueno, fíjense el momento actual de la política, es un momento decadente. Los debates sobre si la vacuna es veneno o no es veneno, si viene de Rusia o no viene de Rusia, que nos vamos a hacer todos comunistas porque viene de Rusia y ahora estamos buscando en Cuba. Digo, es decadente eso, es claramente decadente esas discusiones. O sea, que haya grieta no está mal, y siempre hubo grieta entre la clase dominante, la oligarquía y la población. Y cuanto más grieta hay, mejor es. Yo no lo veo mal, me parece bien, porque eso hace a la lucha de clases. Pero acá no es la grieta el problema es la estupidización, el bajísimo nivel del debate que hay.
Incluso fíjense, un canal de la resistencia como C5N también cae en esta estupidización y criticando y cuestionando todo lo que le dicen. Sale la Elisa Carrió a decir alguna estupidez y ahí salen y le dicen. Digo, me parece que si hubiera como un poco de respeto por los televidentes, no se debería pasar lo que esa mujer dice, porque es indignante, es humillante. Bueno, sin embargo, lo que propongo es que no tenemos que aceptar los términos de esta o aquella utopía. No necesitamos suscribirnos políticamente a esta o aquella utopía, porque la auténtica función de la utopía no es presentar un programa político, sino romper, interrumpir el futuro y abrirlo para nosotros de nuevo. Está muy bueno eso, está muy bueno. Bueno, este cuadro es el Guernica de Picasso, que lo hizo en ocasión de, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, la Brigada Azul, que fue aviones alemanes, bombardearon un pueblo vasco, que era el pueblo de Guernica, para ayudarlo a Franco en la Guerra Civil Española. Y hizo este cuadro, que es un cuadro muy, muy fuerte, muy, muy lindo. Hay una versión de esto que se los recomiendo que lo busquen en YouTube, que está con música y se hace una descomposición del cuadro, en donde las imágenes se van separando y se van moviendo. Entonces uno ahí puede ver lo que es el cubismo, que es ese trabajo el tridimensional de los rostros, de los cuerpos, etc. Bueno, dice Gruner, quiero recordar una u otra frase célebre de Freud sobre el arte. La cultura es el producto de un crimen cometido en común. Que en la cultura haya una dimensión constitutivamente criminal, que en su propio origen mítico haya un acto catastrófico que es la causa misma del deseo, causa perdida desde siempre pero eficaz en sus retornos insistentes, es lo que hace de la obra de cultura un síntoma y lo que la instituye no como conteniendo, sino como siendo un malestar. Es esa dimensión, señalada por Freud y Walter Benjamin, enuncia como la circunstancial solidaridad entre cultura y barbarie. Y es la que el mejor arte del siglo XX intenta sostener. Como Freud, no la razón, sino las ilusiones sin porvenir de la religión racionalista. No el conocimiento, sino el falso optimismo positivista de un saber sin límites. No la belleza, sino la creencia narcotizante en una armonía eterna. Está buenísimo porque es una crítica muy fuerte a la racionalidad. La racionalidad ha sido el gran mal de Occidente, porque es como el único camino posible para la organización social. La racionalidad. Y la racionalidad ha hecho mucho daño. La racionalidad es lo que ha hecho posible un desarrollo que no se puede frenar de la tecnología, de la técnica, de las máquinas, del maquinismo y de la organización social cada vez más en un sentido digital y robótico. Entonces, bueno, a lo que tiende es a transformarnos en cosas, ¿no? A hacernos, en cosificarnos. Bueno, y aquello me permití, digamos, espero que nadie se ofenda, me permitió un pequeño juego de imágenes, que son sin palabras. Esa está fuertísima, esa imagen, pero está muy buena. Bueno, y acá terminamos lo que yo había previsto para hoy. Pero escucho sus comentarios, queridos y queridas. Sí.
Sí, yo estaba pensando hace un rato en lo que había dicho Lucas acerca de, bueno, los liberales y el PRO también, ¿no? De, como ponen por ahí en disyuntiva, como si el valor que estuviese en juego, o parece que como que el valor que quieren poner en juego es la libertad, ¿no? Que, bueno, más allá de eso, yo no considero que el valor que esté en juego hoy en día sea la libertad, sino yo siento que con el discurso que plantean, lo que más se disuelve, digamos, lo que más se desintegra, siento que es como el lazo social o la falta de empatía por aquel otro que está sufriendo, digamos. ¿Quién hablaba de la libertad? Y los liberales, ¿Lucas? sí, No, Lucas pero al principio ¿quién había... fue el que trajo el tema de Milei y Expert? ¿Lucas? ¿Fue? Sí, profe, yo. ¿Qué pensás de lo que dice Santiago? No, me parece que hay que ver desde qué lado lo dice Santi, porque a mí me parece que en realidad lo que ponen en juego estos actores, eh, lo de la libertad es parte de la misma estrategia que utilizan desde siempre, que es apropiarse de los símbolos patrios, de los símbolos de libertad. Eh, Son estrategias que utilizan para, con pocas palabras, poder adentrarse más en el seno de la gente. Esto de decir que falta la libertad, digamos, y en realidad también es se produce hay una contradicción muy fuerte, porque si ellos supuestamente, los que pregonan la libertad, dicen ser también conservadores, se producen, hay muchos choques muy fuertes. Se supone que alguien que esté del lado de la libertad, de que cada uno puede elegir, de que cada uno puede trabajar, debería estar a favor de todas las modernizaciones que tienen que ver con la libertad individual, partiendo desde la promulgación del aborto, que es la libertad para que pueda tomar las decisiones, hasta elegir las religiones, hasta que un Estado sea laico, digamos, se producen esos choques, y relacionándolo con esto que dice Santi, me parece que hay que ver, yo creo que lo que ellos ponen hoy más en disputa es lograr entrar a través de decir que lo que hoy está en el gobierno, quienes hoy dirigen el poder, están en contra del Estado mismo, que es la Constitución. Quienes hoy gobiernan pasan por encima de la Constitución. Creo que eso es lo que ellos están por ahí tirando más, poner en contra a la gente, en contra de quienes hoy gobiernan, en contra del Estado, de que están yendo en contra de la misma Constitución, que es el Estado mismo. No, Bueno, y ese Estado no tiene, la o sea, Constitución no es ese el Estado Estado, tiene que garantizar la libertad y la propiedad, o sea, sobre todo. A ver, dale de nuevo, Emperatriz. Me parece que más allá de la libertad también está en juego la propiedad. Esos dos elementos me parece que ellos en su discurso es algo muy, muy fundamental, porque tiene que ser, mientras no te toquen la propiedad, la libertad pasa como para mí en segundo plano, en los discursos, digamos, digamos, de los liberales. Cuando ya me tocas la propiedad, ahí sí ya amparo con la Constitución los derechos fundamentales y no sé, creo yo, no sé. Quería hacer una observación, Lucas, que la Constitución y el Estado no es lo mismo. No es lo mismo. No sé, porque me pareció que como que los habías puesto como si... No, digo que para hacer valer el Estado, tengo que poder hacerme valer a través de las leyes. Y la Constitución ahí es suprema. Digo, no hay Estado sin leyes, por lo menos un Estado democrático. Bien. Bueno, lo que traía Emperatriz ¿Profe? es que... ¿Profe? sí. No, que quiero hacer Sí. un aporte. Yo más que pensar que usen el término libertad o el significante libertad como una estrategia demagógica de, bueno, usar una palabra una palabra que suene lindo, es que
tienen una concepción de la libertad, un sentido de la libertad del siglo XIX. O sea, distinto al sentido de la libertad que puede operar en el siglo XXI o hasta en el siglo XX, ¿no? En ese sentido son conservadores o hasta reaccionarios, diría yo, porque quieren irse 200 años atrás, 150 años atrás. Y yo les quiero Bueno, traer pero en algo un ese poco más sentido, grave a la incluso. izquierda también le cabe, ¿Sí? ¿Quién habla? perdón, puedo hacer un aporte. También a la izquierda le cabe, a Juan, ve acá. A la izquierda o nos cabe responsabilidades por tampoco saber articular una utopía. Ellos sí pueden articular una utopía, por más que sea una utopía de hace 200 años donde triunfaba la No se te libertad, oye y nada, nosotros parece Juanpi. que nos quedamos acá Juanpi, defendiendo Juanpi, un no se estado te de oye nada. bienestar. No sé por ¿No qué se está como escucha? muy cortada lo que vos hablas. Nada. Bueno, Como si estuvieras borracho, Juanpi. ¿No estarás borracho, Juanpi? puede ser el internet. ¿Ah? Yo la verdad lo escucho bastante Puede bien, ser, Juanpi. profe. Es miércoles y hay corta semana. A ver, habla, disculpen. Trata de hablar despacio, Juanpi. Dale. No, que digo que también creo que nos cabe un poco de responsabilidad a la izquierda por no articular también una utopía en un statu quo defendiendo un estado de bienestar y no proporcionamos también herramientas para pensar el futuro. Y ellos lo piensan muy bien al futuro, tienen la herramienta del capital y el desarrollo de la técnica y de la tecnología como obra maestra para poder aglutinar también utopías hacia el futuro, por más que estén ancladas también en el siglo XIX. Parece que y lo están haciendo muy bien, saber proyectar utopías hacia el futuro en el desarrollo del capital a ultranza, digamos, y significan un bienestar para todos. En cambio, nosotros parece que nos ancláramos a que el bienestar actual, el del Estado presente y el de las oportunidades que puede brindar el Estado es lo único que podemos aspirar, digamos. Entonces, nada, creo que también está bueno pensarlo por ahí. Muchas gracias, Juanpi. Lamentablemente no se te escucha bien, querido, pero más o menos entiendo para dónde va lo tuyo. Yo les quería hacer un comentario para que ustedes lo reflexionen, que fíjense que estas personas son racistas. O sea, lo que esconden por detrás es una ideología racista. Así como yo les decía que me parece que ellos esconden el voto calificado, de que no todo el mundo debería votar, porque no es justo. No es justo que hay gente que es ignorante y vote como, y el voto de ellos valga igual que alguien que es de la clase dominante. Es una cosa que no lo aceptan. Pero el otro problema es el racismo que tienen por detrás, porque ellos dan por hecho que hay una parte de la población que está como insalvable, que no se puede salvar. Es la población que tiene que quedar afuera. Ellos hablan, incluso en una época se analizaba conceptualmente, hace unos 10 años atrás, de la sociedad de los dos tercios, ¿sí? La clase dominante, la clase media, y los subalternos, la clase subalterna que quede afuera del poder de decisión, de todo. Fíjense que eso se logra en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, que el voto no es obligatorio, me parece que se apunta en ese sentido. Aquí en nuestro país es obligatorio y por suerte hay buenos índices de votación, ¿no? Que en realidad no hay que creer demasiado que las elecciones cambian la historia, porque nunca se ha visto que la cambian. Pero sí, las elecciones, el sufragio universal, un hombre, un voto, que significó muchas luchas en el siglo XIX, incluso hasta luchas armadas para el derecho de un hombre, un voto, un hombre, una mujer. Acá en Argentina votaban los hombres y las mujeres no. Gracias a la EVA es que las mujeres lograron votar. Pero yo les decía que el sufragio es un espacio de resistencia, no es un espacio de transformación. Me parece que creer que la historia va a cambiar con que cambie el gobierno, eso es ridículo, no es así. Nuestro país está en un esquema monetarista desde el golpe de Estado del 76, desde el que no hemos podido salir. O sea, lo más importante en nuestro país es las tasas de interés y los esquemas cambiarios. Eso es lo que rige todo lo que ocurre en nuestro país. Es como que no se ha podido salir de ahí. Es como que es más importante lo que dice
el mercado, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, es más importante que una política nacional. Y uno dirá, no, bueno, pero Néstor Kirchner pagó la deuda al Fondo Monetario y logró que nos autonomizara. No, no fue así, no nos autonomizamos, porque las tasas de interés y estar atrapados, digamos, con el valor del dólar y el cambio, siguió funcionando, eso no dejó de funcionar en ningún momento. Bueno, es para pelear y discutir esto, ¿no? Hay mucha gente que tiene esta posición en la que yo creo, que ni siquiera es gente marxista, ¿sí? Basualdo, Eduardo Basualdo, es un autor muy importante que tiene un libro muy fuerte sobre la deuda. Bueno, él tiene un autor argentino, ¿no? Que tiene estos planteos. Y un autor italiano que se llama, ahí lo tengo acá, no me sale en este momento. A ver si lo encuentro acá, bueno, no lo encuentro. Bueno, no me sale en este momento. Un autor italiano muy importante que también trabaja gobernar a través de la deuda. Tiene varios libros sobre la deuda, cómo la deuda es algo que influye en todos los países, incluso en el mismo Estados Unidos, que es un gran deudor, un gran deudor. Bueno, ¿alguna otra pregunta, queridas y queridos? Comentarios, las chicas, están calladas las chicas. Está avanzando el patriarcado acá. Los varoncitos hablan y las chicas, bueno, Emperatriz se animó. Yo levanté la mano al principio de la clase, profe, no sé si me vio o a mí Habla me... fuerte que no, acércate al micrófono, Florencia. Bueno, que yo levanté la mano al principio de la clase y no No sé te si vi, no te me pido vio disculpas. o Pero a adelante, mí. habla. No, es que yo quería hablar sobre los subsidios a la agricultura. Se fue del tema, pero bueno. Pero tráelo de nuevo, querida, Bueno. te pido disculpas, no te vi, no te vi. No, que además de ser una práctica vergonzosa, es una práctica desleal, porque en el siglo XIX se estableció una distribución del trabajo internacional y que ya los países agroexportadores los puso en una situación de desventaja. Y ahora que esto de los subsidios, que los productos de estos países no puedan competir con los productos agrícolas subsidiados. Todo eso nomás. Bien, muy bien. Pili, Sofía, Valentina, Agostina, Lucrecia, ¿algún comentario? No, yo lo que hablábamos hace un rato, de que capaz hay sectores más discriminadores en la Argentina, es totalmente cierto, o sea, hay una lógica muy marginal, hasta propio Vidal dijo que los pobres no llegaban a la universidad, o sea, creo que está claro los privilegios que manejan y la impunidad para decir ciertas cosas que uno piensa en 2019, no sé, seguir pensando así, perder la fe en un cierto sector, es muy triste. ¿Se acuerdan de la directora de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? No sé si directora, ministra, cuál es el cargo. Ella decía que los docentes eran todos resentidos porque era gente que había querido estudiar en la universidad y no habían podido. ¿Se acuerdan de ese comentario? ¿Lo escucharon en la televisión? ¿Alguien lo escuchó? Sí, sí. Terrible. Bueno, eso es racismo. ¿Lo puedes Eso es repetir? racismo, claramente. Lo que ella dijo es que los docentes primarios y secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, que armaban lío y que siempre que querían armar paro y que no querían dar las clases presenciales, no era por el COVID, eran porque eran unos resentidos. Y eran resentidos porque todos habían querido ir a la universidad y no habían estudiado, por eso se habían conformado con ser docentes de la escuela primaria o secundaria. Búsquenlo porque está en YouTube el comentario, es increíble. Bueno, eso es racismo. Sí, dijo que eran personas que venían de fracasar en 2 o 3 carreras y que se anotaban a la enseñanza, digamos. Así dijo más o menos. Ahí está, ahí está. Bueno, acá escribe Agostina, siguiendo lo que dice la compañera, muchos que siguen esa ideología se quejan de la educación pública, pero por ejemplo después son los primeros en acceder a los beneficios de la educación pública.
o cuando María Eugenia Vidal dijo que caían en la educación pública. No, el que dijo que caían en la educación pública fue Macri. Macri fue el que dijo que caen en la educación pública. Terrible. Dale, Emilio, dale. Sí, a propósito de cómo se reproduce la ideología racista en también los medios de comunicación. Recuerdo que creo que fue Clarín o La Nación que le hacía una entrevista a Guada, a la esposa de Macri, a Juliana Guada, y bueno, mostraba que Macri tenía una familia blanca, su hija era blanca, una linda familia blanca, decía la periodista que le hizo la entrevista. Y ¿cómo es? Y tiempo después, bueno, había otro ejemplo, pero se me fue, pero eso, como que muestran todavía incluso los medios masivos o los medios hegemónicos de que el ser blanco o blanca es un valor, digamos, es algo que tiene significantes positivos, pero y no les da ni una pizca de vergüenza. O sea. Bueno, fíjense ustedes que la esposa de Vilas, ahí te dejo, Emilio, la esposa de Vilas, el dueño de Canal América, que no me sale el apellido ahora de esta chica, una chica que tiene un programa periodístico muy linda, ella, muy Pamela bonita. David. Pamela David, que es de Santiago del Estero. Tiene un programa bastante estúpido, digamos, pero ella hizo un comentario que yo no lo vi el programa, porque no veo yo esos programas, pero lo encontré en YouTube, que le hacen el recorte, búsquenlo porque está buenísimo, donde ella dice, dice, al fin tenemos como al presidente y su esposa una familia blanca, limpia. Qué alegría tener esta familia presidencial. Pero yo me quedé totalmente mudo cuando escuché eso, digo, no puede ser, pero sí, blanca y limpia, o sea que no era solamente blanca, limpia. Bueno, acá dice, acá escribe Agostina, dice también cómo critican en muchos casos a la senadora Ofelia por su cuerpo. De hecho, ayer se vacunó por paciente de riesgo de asma y veía a muchos comunicadores atacarla por el cuerpo. No me doy cuenta quién es la senadora. ¿Qué tiene el cuerpo? ¿Que es gorda? ¿Qué tiene? Ofelia Fernández, profe, la legisladora de la Cava, la que tiene 19 años. Bueno, pero ¿y qué tiene con el cuerpo? Lucas. No sé, no vi qué pasó con la vacuna de ella. No sé, qué le hicieron. Agostina, ¿estás ahí, Agostina? ¿Cuál es el problema con el cuerpo? Que su cuerpo no No, es hegemónico. claro, eso. Hoy en día es como, a ver, siempre atacan por el tema de cuerpo hegemónico. Hay que ver lo que es eso. Y siempre como que ella, los que están en contra de lo que piensa ella o el hecho de que sea relativamente joven para estar ocupando un puesto. O sea, podés pensar ideológicamente lo que quieras, pero es como que siempre le atacaron por el cuerpo, nunca fueron por otro lado. Y eso también significa racismo, no solamente, digamos, personas que no tienen nada que ver con la vida pública, personajes como Esper, Milei, todos esos. Pero espera un cachito. Vos lo que querés decir que la critican porque ella llegó a través de su cuerpo, como vendiendo su cuerpo, una cosa por eso. No. Siempre que la van a criticar, en lugar de criticar algo de lo que hace, piensa, siempre la atacan con el cuerpo. Nunca van para otro lado. ¿Pero qué dicen del cuerpo? No termino de entender. Ayer, por ejemplo, creo que se vacunó porque era paciente de riesgo asmático y todos ponían, le atacaban, que yo, y ponían, no puede ser con 21 años que se vacune, y seguramente es porque el único riesgo que puede, digamos, seguir esta persona es ser obeso. Eso leí en varios lados y como que chocó un montón, porque encima no es una chica, para mí, tiene un cuerpo súper normal, pero bueno. Bueno. Bueno, había levantado la mano. Emilio, Perdón, vos querías yo decir no vi algo. mucho de Emilio. eso, de Ofelia Fernández. Yo lo que llegué a ver es que aparecía, bueno, que se vacunó efectivamente por asma y aparecía como fotos de ella fumando, digamos. Eso es lo poco que yo me enteré. Y todos estamos llenos de contradicciones. Ahora, ¿no les parece de cuarta
que la discusión vaya por el lado de si alguien se vacuna y no le corresponde, los del vacunatorio VIP. Digo, no sé, me parece que es tan decadente que se tenga que estar discutiendo de eso. Incluso a mí me parece flojo la actitud de Alberto Fernández de haberlo hecho renunciar a Ginés González García. Porque, digo, bastaba en todo caso con que pidiera una disculpa pública. Y en realidad a mí no me parece que un ministro de salud no pueda tener ninguna capacidad discrecional de decidir a quién va a vacunar. Me parece que hay que confiar en algún criterio de un ministro. Qué sé yo, por ejemplo, los jueces acá en Córdoba hicieron una acordada para solicitar al gobierno de la provincia de Córdoba que los tenía que vacunar a todos de urgencia, porque eran personal esencial, personal crítico. O sea, pareciera que los jueces son más importantes que el personal de salud. Pero se los criticó Terrible mucho eso. ese profe, ¿eh? ¿Cómo? No, que hasta desde los medios considerados hegemónicos, en algunos se criticó mucho ese pedido Lo que del hicieron. Poder Judicial de Córdoba. No, bueno, Porque, pero más allá que se los criticó, bueno, no. mismo el tema de los privilegios, de que trabajan desde la casa, que ni siquiera van a trabajar, que no son un grupo que esté en riesgo, como son los trabajadores del supermercado, los médicos, etcétera. No, pero más allá de que se los critique por lo que hicieron o no, yo lo que quiero decir es que lo hicieron. No importa si los critican, lo hicieron. Es terrible la impunidad que tienen los jueces, el Poder Judicial. Es una vergüenza, es una lacra. Son una lacra realmente. Y a mí me parece indigno que yo digo, la operación que se hizo con Ginés González, que en realidad yo lo que creo que Berbisky salió a la palestra porque ya sabía que estaban armando la operación los de Clarín. Entonces, antes que lo digan los de Clarín, lo dijo él, para desarmar eso. Y bueno, no sé si salió mal o no salió mal. Lo que me parece a mí que no contaba Berbisky con que Alberto lo iba a hacer renunciar a Ginés. Que yo creo que fue un grave error, me parece un exceso de debilidad, porque es un presidente débil, pero no un presidente débil porque no tenga fuerza. Es débil de la cabeza. Está preocupado por lo que dice Clarín todo el tiempo. Dice, la renuncia de Ginés pretendía elogio de la derecha. No, no pretendía elogio de la derecha. Lo que yo creo que él funciona mucho con Clarín. Si Clarín lo critica, no lo critica. Está permanentemente. Bueno, Alberto Fernández cobró sueldo de Clarín más de 10 años. Eso también hay que decirlo, porque si no pareciera que Alberto es un tipo, wow, la papa. No es la papa, no es la papa. Es un tipo timorato, es pusilánime, es cagón. Y eso es malo para nuestro país. Más en esta etapa. Yo no digo que tiene que venir a Cristina a meterle un patadón y ella, que es una mujer fuerte, a ella salvar la patria. No, porque si ella no pudo ser presidenta, es porque eso generaba un nivel y hay un nivel de conflictividad gigantesco. Es como que ella encarna el mal, es el monstruo, es como, no sé, un monstruo que larga fuego por la nariz, se ha encarnado el mal en ella. Entonces toda la guerra está puesta contra él. Entonces, bueno, no podía ser. Pero a mí me parece que Alberto es decepcionante porque es un timorato y hace falta, y en un régimen presidencialista como el nuestro, donde no hay una verdadera autonomía de los ministros, no es como un primer ministro, que es uno más, digamos, el presidente de acá realmente tiene poder de decisión. Entonces, si las decisiones son tan débiles, me parece que es un error. ¿Por qué yo digo que Ginés se debió haber quedado? Porque a mí me parece que la que trabaja en ese ministerio es la que ahora es ministra, Carla Bisotti, siempre fue la que trabajó. Ginés González es un hombre de 80 años, tampoco no le pueden pedir que trabaje 14 horas por día. Y además la experta en vacunaciones es Carla Bisotti, ella ha sido la que ha hecho todo este proceso, que es bueno, es muy bueno lo que se ha hecho, lo que se ha podido hacer. Entonces quedaba como carne de cañón y para poner la cara Ginés, que era lo que él hacía, poner la cara, y que me parece que además un tipo con experiencia y demás, se ha sabido mover en el campo de la política, él tenía que seguir siendo ministro y ella tenía que seguir laburando como hormiguita, que es lo que hace ahora. Pero ahora tiene que hacer las dos funciones, trabajar como hormiguita y además poner la cara.
que no le da, no le va a dar para mucho, porque yo no sé hasta cuánto tiempo se aguanta, digamos, ese ritmo de trabajo, que yo sé por gente amiga que es una chica que trabaja cerca de 16 horas por día. No se puede aguantar mucho tiempo eso, aunque es joven. Bueno, ¿comentarios? Yo les voy a subir mañana bibliografía, no sé quién me dijo que les había gustado la bibliografía. ¿Vos me dijiste, Pili? No sé quién fue que dijo. Sofía, ¿vos me dijiste? Sí, profe, Pili, Creo que fue yo. Pili, sí. Ah, muy bien, bueno. Sí, mañana les voy a subir bibliografía y la semana que viene vamos a tomar una parte para ver uno de los videos de Zizek, que es un autor muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, yo ya les mandé el libro de él, que es el más importante, que se llama El sublime objeto de la ideología. Vamos a trabajar acá dos páginas del sublime objeto de la ideología, para así los entusiasmo para que lo lean, porque es un libro fácil de leer, se entiende, aunque hay contenido psicoanalítico, se entiende en todo momento, no hay ningún problema. Y discúlpenme, pero miren, lo que pasa es que acá mi nieta quiere salir, ella quiere salir en la cámara, mi nieta. Dice, no me gusta, pero está haciendo todo para salir. Bueno, les decía yo que es un autor que se entiende perfectamente y además es un placer leerlo porque a uno le abre la cabeza, le hace entender muchas cosas. Bueno, y acá está mi nieto, mi nieto varón, el mayor. Es el caprichoso de la familia. Cállate. Bueno, queridas y queridos, aprovecho, les mando un gran abrazo, les pido que se cuiden, traten de no salir, lamentablemente. Ya van a venir tiempos mejores. Entre agosto y septiembre yo creo que ya vamos a estar bien. Así que hay que esperar un poquito. Ya en un mes y medio, ya también les va a tocar la vacuna a ustedes. Así que, bueno, les mando un abrazo y Nos cuídense. vemos el miércoles que viene. Chao, profe. Nos vemos, chao. Gracias, profe. Un abrazo. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Corta ahí. Chao, profe. Chao, querido. Mira, acá te cortáis. Cortáis, o no.